Vamos a iniciar nuestro curso de economía. Y quisiera que recordemos cuáles son las etapas del ciclo económico. Circulación, distribución. ¿En primer lugar, cuáles eran las etapas? Circulación. Es un ciclo en realidad, no tiene inicio, pero ¿con cuál comenzamos ahí? Producción. Inversión. Luego de la inversión. Producción. Producción. Consumo. Luego de la producción. Circulación. Circulación. Lo que vimos la clase pasada, ¿qué era? Distribución. Que era la retribución, ¿no? Para los pastores. ¿Qué más? Consumo. ¿Bien? Entonces, hoy vamos a ver esta etapa de consumo. ¿Bien? Hoy vamos a ver la etapa de consumo. Consumo. Entonces, con respecto al consumo, dice, es la fase del proceso económico. Estamos viendo, es una fase, y este proceso económico es un ciclo, ¿no? Una vez terminado el consumo, vuelve inversión, producción, en el cual el bien o servicio adquirido es usado en la satisfacción de las necesidades humanas. Entonces, recordemos que nosotros tenemos necesidades primarias, secundarias, terciarias, y para satisfacer esas necesidades, las empresas ofrecen productos. Entonces la empresa, ¿qué es lo que ofrece? Ofrece productos que pueden ser bienes o servicios. El consumo a su vez es posible por la circulación y la distribución. O sea, el consumo se da gracias a la circulación. ¿Qué cosa es circulación? Llevar del fabricante a la tienda, del fabricante al consumidor. Cuando veíamos medios de transporte terrestre, aéreo, fluvial, marítimo, esa es circulación. Y dice también gracias a la distribución, que es la retribución por los factores. ¿Bien? Pero estimula la realización de un nuevo proceso productivo. O sea, cuando hay consumo, hay un nuevo proceso productivo, una nueva inversión. También se puede entender como el acto de utilizar los ingresos para la compra de bienes de consumo. Formas de consumo. ¿Cuáles son las formas de consumo? Entonces, esto lo habíamos visto ya antes, ¿de acuerdo? Formas de consumo. Habíamos visto antes cuando hablábamos, por ejemplo, de lo que era fungible e infungible. Entonces, acá vamos a tener por uso y por eliminación. Bien, el por uso estamos hablando que es infungible. Y el por eliminación es fungible. El por uso entonces es cuando nos puede servir en varias oportunidades y hacemos uso hasta que no nos sirve. Por ejemplo, si la necesidad que estuviéramos cubriendo acá, ¿qué necesidad primaria, por ejemplo, existe? ¿Qué necesidad primaria existe? Alimento. ¿Cuál? Alimento. Alimentación. Entonces las empresas van a ofrecer productos para cubrir esa necesidad. ¿No? Entonces acá la necesidad es alimentación. En bienes tangibles, ¿qué productos ofrecerán las empresas? Por ejemplo, insumos para preparar un arroz con pollo. ¿Qué será? Arroz, pollo, aceite. Empresa San Fernando, Redondo, aceite. Empresa Costeño ofrecen bienes para satisfacer esa necesidad. Por otro lado, ¿qué servicios satisfacen la necesidad de alimentación? Restaurante. Una pollería, un chipa, nos ofrece pues el servicio, una mesa, unos cubiertos, un
plato y sirven ahí la comida. Entonces, también tenemos servicios. Un nutricionista también está alineado a la alimentación, a esa necesidad primaria de alimentación. Un nutricionista. ¿Sí? Entonces, vamos a tener, en este caso, para esa, imaginemos que acá tenemos una pollería. Entonces viene el pollo redondo, la papa, tangible, y el servicio ya es el servir a la mesa, ¿de acuerdo? Esa pollería. Esa pollería, ¿qué forma de consumo puede haber? Infungible. Que se puede usar varias veces. Por ejemplo, esa pollería, ¿qué herramienta, qué equipo, qué máquina necesitará? La freidora. Una freidora. La freidora es por uso o por eliminación. Por uso. Por uso. ¿No? Entonces acá la freidora. El pollo, la papa será por uso o por eliminación. Por eliminación, ese es fungible. Entonces acá está el pollo. No es que, de ese pollo, a ver, el cuellito del pollo, sírvelo y nos va a servir para varias. No. Se acabó. ¿Verdad? Muy bien. Clases de consumo. En clases de consumo también tenemos lo que es el consumo humano directo e indirecto. Y acá tenemos consumo humano directo, consumo humano directo y consumo humano indirecto. En lo que son clases de consumo, recordemos lo que hemos visto antes respecto a los sectores productivos. ¿Cómo se dividían los sectores productivos? ¿En cuántos segmentos? Uno de ellos era primario. Secundario y terciario. ¿En cuántos? ¿En cuántos se dividía? ¿Tres? ¿En cuántos? En tres. ¿Cuáles son? Primario, secundario y terciario. Así de fácil, pero la idea es que participen, porque si no estamos sentados, venimos no a atender la clase. ¿Sí? Si quisiera que por favor participen, traten de recordar, porque si no, ¿cuál es el siguiente examen? La próxima semana. La próxima semana es. ¿Cuándo? La próxima semana es. ¿La próxima semana? Sí, creo. ¿Crees? No estoy seguro. Tienen que ponerse la pila, no están viniendo obligados a estudiar. Obligado. Es que hay, claro, lo siento, todos, o sea, ni siquiera saber cuándo es el siguiente examen. El examen de admisión no. Ponámonos las pilas, ¿sí? Están haciendo una inversión de dinero, de tiempo, aprovechen. Bien, entonces los sectores productivos son primario, secundario y terciario. En primario, ¿a quiénes nos referimos? Por ejemplo, si yo les dijera una empresa que produce gaseosas, ¿será primario, secundario o terciario? Secundario. ¿De acuerdo? Cuando hay una transformación, ese es secundario. Una pesquera, primario. Una empresa agrícola, una minera. Todo lo que es extracción directa es primaria. Minería, agricultura, ganadería, pesquería, primaria. Todo lo que es manufactura, empresa, es secundaria. ¿Y terciaria cuáles serán? Recuerden que acá las empresas ofrecen bienes y servicios. Primaria y secundaria también. Terciaria, ¿cuál será? Servicios. Todo lo que es servicios es terciario. ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta ahí, por ejemplo, para consumo humano directo. Si yo, por ejemplo, tengo mi planto, mi terreno de cultivo de alcachofas. Saco las alcachofas y los pongo ahí en la carretera y lo comienzo a vender. ¿Eso será para consumo humano directo o indirecto?
Directo. Directo. ¿Y qué sector? Primario. Primario. Primario, muy bien. Sector primario. Sector primario. Sector primario. Alcachofa. Pero si esas alcachofa, yo tengo una planta que le saca el corazón, que lo pone en unos envases, se pone conservante y exporto corazones de alcachofa ya procesados, ¿no? ¿Qué sector será? Secundario. Ya pasó por un proceso. Sector secundario, ¿no? Entonces acá lo que tenemos es alcachofa en conserva. Entonces, las clases de consumo pueden ser para consumo humano directo o el indirecto. Muy bien, también es importante que conozcamos sobre los niveles de consumo. Y acá vamos a conocer de lo que es extrema pobreza, pobreza, riqueza, y bueno, no pobres y riqueza. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en primer lugar, extrema pobreza. Vamos a esa esquina, allá al final, damos lectura por favor a extrema pobreza. Ahí en la esquina, señorita, extrema pobreza, damos lectura. Y se preparan todos los que están en la última fila. Línea de pobreza es el equivalente monetario al costo de una canasta básica de consumos de alimento y no alimentos. Desde el punto de vista de los hogares, se considera pobreza extrema un hogar de 4 miembros con ingresos mensuales menores a 968 dólares. Muy bien, entonces ya hemos conocido sobre la extrema pobreza que nos habla, ¿no? En este caso, personas cuyos ingresos son menores a 242 soles, fíjense. 242 soles. ¿No? Ellos satisfacen sus necesidades primarias, por ejemplo, alimentación, pero a las justas y no bien. Son desnutridos, seguramente tienen problemas pues, de anemia, ¿no? Entonces, esa es extrema pobreza, 242. Solo satisfacen sus necesidades primarias, pero de manera insuficiente. ¿Sí? No cubre los requerimientos de la canasta básica de alimentos. Entonces, acá es no canasta básica de alimentos. No a la canasta básica de alimentos. Muy bien, siguiente, pobreza. Al lado. En esta situación se encuentra aquellas personas que perciben ingresos mensuales menores a 454 soles, línea de pobreza monetaria, con los cuales no cubren una canasta de consumo alimentario y no alimentario. Desde el punto de vista de los hogares se considera pobreza un hogar de 4 miembros con ingresos menores a 1.816 soles. Muy bien, entonces los ingresos mensuales son de 454 soles. Si es que hubiese cuatro personas, si multiplicamos esos 454 por 4, esto nos da 1816. ¿Qué es el valor que recuerden de la canasta? Pues básica, ¿no? Entonces, si es que esta familia no cubre su canasta básica, está en pobreza. ¿Okay? Entonces, acá estamos hablando de la canasta de consumo alimentario. No cubre la canasta de consumo alimentario. ¿Okay? Vamos a poner mejor no en lugar de para que no piensen que es multiplicación. No cubre la canasta, no cubre acá la canasta básica alimentaria y el otro es la canasta de consumo. Son dos canastas diferentes que vamos a conocer en breve. Muy bien, siguiente, holgura o no pobre. Situación en la que se encuentran aquellas personas que tienen un ingreso mensual mayor a la línea de pobreza, lo que les permite cubrir una
tienen más de 1816. Ellos ya salen de esa holgura de pobreza, al menos tienen para cubrir su canasta básica de consumo. ¿Sí? Entonces acá sí cubre la canasta básica de consumo. Sí cubre. Sí cubre. Muy bien, riqueza, siguiente. Situación de máxima capacidad socioeconómica de consumo. En este nivel se encuentra una minoría cuya capacidad de consumo les permite satisfacer con suficiencia todas las necesidades humanas, poseen capacidad de inversión. Fíjense, acá cuando se da este ciclo económico, ¿quiénes invierten? ¿Quiénes invierten? Los que tienen un superávit. Mis ingresos son mayores que mis egresos. ¿Qué es? Déficit o superávit. 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 Cuando hay superávit, hay ahorro. Y cuando hay ahorro, hay inversión. Entonces, ahí ya los de riqueza incluso pueden invertir, tienen capacidad de invertir. Tienen capacidad de invertir. Vamos viendo ahí, por ejemplo, los niveles socioeconómicos, ¿no? Ahí se divide en nivel socioeconómico A, B, C, D, E. Y dentro de A hay A1, A2, en B, B1, B2, en C, C1, C2. Y si se dan cuenta, solo el 1% de la población peruana es de nivel socioeconómico A. ¿Cuántas familias hay en Perú? En esa gráfica está el dato. A ver, si son buenos observadores. ¿Cuántas familias hay en Perú al 2024? 10 millones. 10 millones 196. ¿no? 10 millones 175. ¿Cuántos peruanos son? 36. 33, 34 millones. O sea, más o menos a 3 puntos y algo más cada familia tiene integrante. En familias hay 10 millones. De esas familias, solo casi el 1%, ni siquiera el 1%, ¿sí? Es de nivel socioeconómico. O sea, si acá, por ejemplo, no llegamos, pero si fuéramos 100, uno de ustedes sería a nivel socioeconómico A ese nivel. ¿De acuerdo? El resto está, sobre todo en los otros, el C, D y E. Muy bien, canasta básica o canasta de consumo. Siguiente. ¿Ya leyó? Sí. Pasamos para allá. El Instituto Nacional de Estadística y Informática de INEI del Perú define que la canasta básica de consumo como un conjunto de bienes y servicios representativos del consumo habitual de los hogares peruanos. Esta canasta se utiliza para medir indicadores económicos como el índice de precios del consumidor y para establecer líneas de pobreza. Muy bien. Y ahí tenemos una tabla donde vamos viendo, por ejemplo, en qué consumimos, ¿no? Y en qué porcentaje. En promedio, al 2025, por ejemplo, un 4% en recreación y cultura, un 3.4% en salud, 16% en restaurantes y hoteles, casi 7%, 6.8% en bienes y servicios diversos, 4.9% en muebles y artículos para el hogar, 4.6% en prendas de vestir y calzado, 23, casi 24% en alimentos y bebidas no alcohólicas, 8% en educación, 4.6% en comunicaciones, 1.6% en bebidas alcohólicas y tabaco, 12.2% en transporte, 9.6% en alojamiento. Y existen dos tipos principales de canastas. Muy bien, siguiente por favor, hacia adelante, ahí a la señorita. ¿Sí? Existen dos tipos principales de canasta básica de alimentos. Incluye únicamente productos alimenticios que satisfacen requerimientos nutricionales mínimos, expresados en calorías y proteínas. Esta canasta se emplea para determinar la línea de pobreza extrema, aquellos hogares cuyos ingresos no permiten cubrir el costo de las tareas son considerados en situación de pobreza extrema. Canasta básica de consumo. Comprende tanto alimentos como otros bienes y servicios no alimentarios, reflejando una estructura de consumo más amplia y diversificada. La CBC se utiliza para establecer la línea de pobreza general. Los hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir esta canasta son considerados pobres. En septiembre de 2025, el índice de precios del consumidor a nivel
mientras que por abajo de su media nacional se ubicaron 7 divisiones, mostrando aumentos en los precios que demuestran el aceite pescado 0,03%, alimentos y bebidas no alcohólicas 0,02% y donación con 0,01% y 4 divisiones presentaron tasas negativas. Comunicaciones menos 0,01%, bebidas alcohólicas y tabaco menos 0,04%, transporte menos 0,00% y alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles con menos 0,11%. Muy bien, entonces lo que ha dicho nuestra compañera, vemos que hay dos tipos principales de canasta. La CBA es la canasta básica de alimentos, y acá solamente entra todo lo que consumimos en alimentos. Y se dan cuenta, cuando veíamos la línea de miseria y extrema pobreza, decíamos que no cubre esa canasta de alimentos, ni siquiera estábamos metiendo otros productos o servicios. ¿Okay? Mientras que la CBC es la canasta básica de consumo, donde entra alimentos más otros bienes y servicios. ¿De acuerdo? Entonces, más otros bienes y servicios. Ahí sí, lo que es pobreza o holgura o no pobre, considera a ese tipo de canasta. Muy bien, siguiente, nivel agregado de precios. Nivel agregado de precios. Concepto utilizado en la macroeconomía para designar la medida ponderada de los precios de una canasta de consumo formada por un conjunto de bienes y servicios que tiene una importancia diferenciada en el presupuesto del consumidor. El incremento del nivel agregado de precios es igual a un aumento de los precios. En el Perú es equivalente al índice de precios al consumidor, que es una medida de los precios de los bienes y servicios de una canasta de consumo comprados por un consumidor típico. Esto se calcula realizando un seguimiento a los precios de mercado. Muy bien, entonces el índice de precio al consumidor es esa medida de los precios de los bienes y servicios. Ese es el índice de precios al consumidor. Ahora vamos a ver lo que es la ley o proposición de Malthus. Siguiente, entonces, hacia adelante, por favor. Señor. La finalidad última de la producción y consumo es el mantenimiento de la vida y de la salud del ser humano, así como el logro del bienestar general de la población. Pero en 1898 el economista inglés Thomas Malthus, en su obra Ensayo sobre la población, sostuvo que mientras la población crece en progresión geométrica, los medios de subsistencia lo hacen en producción de alimentos. Y las consecuencias de esto serían hambre, desnutrición, desocupación, etc. Sin embargo, este planteamiento fue cuestionado por aquellos economistas que piensan que la pobreza, más que un problema demográfico, es consecuencia de la distribución de la riqueza. Muy bien, entonces, tal cual ha leído nuestra compañera, nos dice la ley o proposición de Malthus, que la población crece geométricamente. ¿Sí? O sea, estamos acá y crece, y crece, y crece. Pero los medios de subsistencia crecen solo aritméticamente. ¿No? O sea, la población, por ejemplo, ya crece, de ahora va a ser 5% más, 5% más, 5%, y geométricamente, 5, 6, 7%, 8%. Mientras que, por ejemplo, los puestos de trabajo crecerán igual. No. Tenemos 1000, 1005, 1010 aritméticamente. Entonces, eso genera, obviamente, estas dificultades de pobreza, ¿no? Y de injusta distribución de la riqueza. Muy bien, acá tenemos tres conceptos: consumo, ahorro e inversión. Siguiente. Y ya pasamos al lado. Siguiente. Sí. Consumo. Es el gasto que realizan los individuos, lugares o empresas en bienes y servicios. Es un componente clave de la demanda agregada, que impulsa la producción y el empleo de la economía. Un nivel elevado de consumo puede estimular el crecimiento económico a corto plazo, pero si es excesivo y no va acompañado de ahorro, puede limitar la capacidad de financiar inversiones. Muy bien, entonces consumo, que es el tema de hoy, es cuando nosotros tomamos estos bienes y servicios, ¿no? Y es parte de esta etapa, ¿no?, de consumo.
desean que las empresas tengan más ganancia, porque esa es su retribución. Cuando nosotros consumimos bienes y servicios, la empresa está teniendo retribución por ofrecernos esos bienes y servicios, una ganancia. Cuando hay ganancia, esta empresa, ¿qué hace? Sigue invirtiendo. ¿Sí? La familia es igual, cuando tienen un superávit, lo que hacen es ahorrar. Y vamos a ver ahorita en qué consiste el ahorro. Siguiente, al lado. Ahorro. Es la parte del ingreso que no se destina al consumo inmediato. A nivel individual, el ahorro permite acumular recursos para enfrentar emergencias, financiar proyectos futuros o garantizar estabilidad financiera. A este nivel macroeconómico, el ahorro es una fuente esencial de capital para financiar inversiones. En las economías abiertas, el ahorro interno puede complementarse con ahorro externo, inversiones extranjeras, para financiar proyectos productivos. Muy bien. Y si es que este ahorro va creciendo, porque el ahorro podría servirnos para atender alguna emergencia, algún tema médico, pero si es que seguimos ahorrando y ahorrando, podemos invertir. Siguiente entonces, inversión. En esa línea ya nos vamos a ver. Inversión. Es el uso del ahorro para adquirir bienes de capital, como maquinaria, infraestructura, tecnología, que incrementa la capacidad productiva de una economía. Las inversiones son fundamentales para el crecimiento económico a largo plazo, ya que permiten aumentar la producción, mejorar la eficacia y generar empleo. Sin embargo, para que la inversión sea sostenible, necesita estar respaldada por un nivel adecuado de ahorro. Muy bien. Y acá justamente en esa lectura se definen tres reglas, ¿no? Dice, el ahorro financia la inversión. Claro, o sea, acá cuando nosotros consumimos, ¿no?, generamos que la empresa comience a ahorrar dinero, y si es que ese dinero es grande, se puede seguir invirtiendo. Las familias igual. Entonces el ahorro financia la inversión. Por otro lado, el consumo influye en el ahorro. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un ingreso de 3.000 soles y solamente consumimos 2.500, ¿cuánto de ahorro tenemos? 500. Pero si en lugar de ahorrar esos 500 decimos que quiero comprar una zapatilla de 200 soles, estoy consumiendo más. ¿Afecta o no el ahorro? Sí. Entonces el consumo influye en el ahorro. La inversión genera consumo futuro. O sea, si nosotros invertimos, vamos a producir más y vamos a generar mayor consumo. Entonces, esas tres reglas es importante considerar. La función de consumo. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos, por este lado, atentos, cuando nosotros tenemos acá el eje X y el eje Y, y decimos que Y es igual a 2X más 1, ¿Y está en función de X o no? Sí. Por ejemplo, cuando X acá es igual a 0, ¿cuánto vale Y? 1, ¿verdad? Y tenemos un primer punto ahí. 1. Cuando X vale 1, ¿cuánto vale Y? ¿Cuánto? 3. 3. Entonces, cuando vale 1, vale 3. Entonces acá Y es igual a 1, Y es igual a 3. Cuando X es igual a 2, ¿cuánto será Y? 5. Entonces, tenemos 2, 5. Entonces, vamos a tener esta recta con esos 3 puntos. Este Y está en función a X. De la misma manera, nosotros podemos decir que el consumo está en función al ingreso. Esa es la función de consumo. C está en función al ingreso. ¿Queda claro? ¿A mayor ingreso puede tener mayor consumo o no? Sí. Sí. Ahora gano 3.000.
Voy al cine una vez al mes y gano 9.000. ¿Podré ir más si me gusta el cine? ¿Por qué no? Gano 3.000, me compré un par de zapatillas. Y gano 9.000. Un carro. 3 pares mínimo, ¿no? Entonces, más consumo, esa es la función. Y acá tenemos una ley interesante, la ley de Engel. Siguiente, ley de Engel, por favor. Ya pasamos hacia adelante. Ley de Engel, formulada en el siglo XIX por el estadista prusiano Ernst Engel, es una observación empírica sobre el comportamiento del consumidor. En esta ley se toma en cuenta solo un tipo de productos. Su aplicación implica observar cómo cambia el gasto en distintos tipos de bienes, alimentos, ropa, joyas, etc. La ley fundamental de Engel postula que el porcentaje del ingreso familiar gastado en alimentos disminuye a medida que aumentan los ingresos, aunque el gasto real en ellos aumente. En la ley de Engel debemos tener en cuenta los siguientes detalles. Si el ingreso sube, el porcentaje dedicado al gasto en alimentación baja, pero el gasto absoluto de alimentos puede aumentar o mantenerse. 2. La ley de Engel es una herramienta que sirve para medir la elasticidad de ingresos de la demanda. 3. El porcentaje del gasto en vestido, alquiler de casa, luz y combustibles o transporte público con relación al ingreso total permanece inalterable, independientemente de dicho ingreso. Aunque solo se habla de la observación que realizó Engel con respecto a un producto, la ley de Engel se ramifica en conceptos relacionados y más detallados del comportamiento del consumidor, que detallaremos a continuación. La curva de Engel es la representación gráfica que relaciona la renta del consumidor con la cantidad consumida de un bien. Muestra cómo varía la demanda de un bien específico, alimentos, ropa, lujo, ante variaciones en la renta del consumidor. Extensiones o variaciones de la ley. Proporción en alimentos. A medida que aumenta el ingreso, la proporción gastada en alimentos disminuye. Proporción en vivienda o ropa. La proporción gastada en vivienda, ropa y energía eléctrica tiende a permanecer constante. Proporción en lujo, ahorro. La proporción gastada en educación, salud y ahorro aumenta. En resumen, no son leyes independientes, sino extensiones de la misma observación original sobre la estructura de gasto familiar, analizadas a través de la curva de Engel. Muy bien, entonces, de lo que ha leído nuestro compañero. Bien. Pregunta de examen, digamos. ¿Sí? Ya están en el examen ahí. Ya fue. Pongan atención, que han estudiado. Cuando los ingresos aumentan, el porcentaje de gasto en alimentos, baja. ¿Falso o verdadero? Falso. Levanten la mano los que creen que es verdadero. Pero así, no marcarnos el pelito, con confianza. Levanten la mano los que creen que es verdadero, pero así como estoy levantando yo. Ahí, me engaño. Muy bien, nuestra compañera, la única que ha acertado en la respuesta. Eso es verdadero. Eso no entiendo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es posible? Está diciendo que el consumo está en función al ingreso. Entonces, si el ingreso aumenta, ¿por qué me dicen que ahora baja? Entiéndalo bien. Vamos con un ejemplo para nosotros. Si nuestro ingreso es de 3.000 soles, ese es nuestro ingreso, 3.000 soles. El gasto en alimentos es de 1.500 soles. ¿Qué porcentaje de gasto en alimentos? 50. ¿Qué porcentaje de gasto es en alimentos? 50. 50%. Ahora, nuestro ingreso aumenta 9.000. Vamos a gastar en alimentos Lo mismo. 3.000 soles. ¿Qué porcentaje del gasto ahora
de nuestros ingresos en alimentos. Nuestro gasto en alimentos, ¿qué porcentaje del ingreso será? 3.000, ¿qué porcentaje de 9.000 es? Es un 33. Una tercera parte. Tercera parte. ¿Cuánto es? 33.33. 33.3 periódicos. Fíjense, cuando los ingresos aumentan, ¿aumentó acá el ingreso o no? Sí. El porcentaje del gasto en alimentos baja. ¿Bajó o no? ¿Verdadero? Y ahí los agarro. Y los voy a volver a ver sentados acá. No. Atentos entonces. Razones, mire, su compañera en una. El porcentaje, en este caso, la ley de Engels nos dice que el porcentaje de gasto en alimentos disminuye. Y está claro. Pero ojo, que hay otros rubros, como por ejemplo vivienda, ropa, energía eléctrica, que permanecen constantes. O sea, en esos otros rubros, por ejemplo, si yo gastaba acá con un ingreso de 3.000, en otros con ingreso de 3.000, en otros yo gastaba 300 y ahora con ingreso de 9.000, en otros gasto 900. Ahora es el 10% que mantiene. Eso ocurre con vivienda, ropa. ¿Sí? Se mantiene ese porcentaje. Pero en alimentos sí baja. Esa es la ley de acá la respuesta claramente. Pero que también hay, por ejemplo, el lujo, ¿sí? El lujo, gastos de lujo. Si nosotros ganamos 3.000, vamos a gastar tal vez, en este caso 1.000 en lujos, ¿ya? Es un 33%. Y si ganamos 9.000, tal vez en este caso vamos a gastar 5.000 soles. 5.000 soles. O 4.500, para hacerlo más sencillo. Que será un 50%. O sea, en lujo sí, cuando ganamos más, ahí viene, pues compro más zapatillas, me voy más de viaje, ya no como en la casa, restaurante. ¿Sí? Los demogorgos ahí. Muy bien, entonces esto ocurre cuando estamos hablando de lujo, esto en vivienda, ropa y esto en alimentos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Muy bien. Protección al consumidor. ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos de en las primeras semanas de que había una escuela que indicaba que era necesaria la intervención del Estado? ¿Qué escuela era? John Maynard Keynes, keynesiana. ¿Y cómo participa el Estado, ¿no?, en los sistemas económicos? Influye, ¿no?, de diferentes formas. A través del Banco Central de Reserva, de estabilizar, ¿no?, que no haya mucha inflación, el tema cambiario. También cuando estamos seguramente pues con algún desastre, como el que ha pasado en Venezuela, subsidios, subvenciones. También a través de sus entes reguladores. Y ahí, por ejemplo, tenemos ahí una lectura de protección al consumidor. Entonces, cuando estamos hablando, en este caso, de protección al consumidor, ¿qué empresa cree usted o qué organización del Estado nos protege? Indecopi. Entonces, esta es protección al consumidor. Ese es Indecopi. Y ahí tenemos, para que puedan leer, todo lo relacionado a protección del consumidor, el Código de Protección al Consumidor, aspectos claves de la ley, otras leyes también en el mercado digital, no solamente en el mercado físico. Y ahí es importante, si nosotros, por ejemplo, a esa pollería que decíamos que cubría nuestras necesidades, nos hacen esperar una hora y no nos traen. Nos traen y la papa está malograda. ¿Quién nos protege?
Si nosotros le pedimos un libro de reclamaciones, ¿nos pueden decir no tengo? No, sí. Es obligatorio, eso está ahí en la lectura. ¿Sí? Así como Indecopi, tenemos otras entidades que nos protegen. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, damos lectura a cada una de esas entidades en fila, ¿ya? OSINDEMIN, el ámbito, la región y empresa. Siguiente entonces, y ya pasamos a nuestra compañera. OSINDEMIN. Supervisar el correcto abastecimiento de energía, regular eficientemente los servicios públicos de electricidad y gas natural e impulsar el desarrollo normativo del sector, actuando para ello con autonomía y transparencia. Empresas y sectores regulados, flujo de energía, luz del sur, turismo, energía, generadora de gas doméstico. Organismos que realizan inversiones en infraestructuras de transporte de uso público. Infraestructura de transporte de uso público. Regular y supervisar la ejecución de los contratos de concesión, contemplando los intereses de los usuarios, de los inversionistas y del Estado, a fin de garantizar la eficiencia en la ejecución de la infraestructura de transporte de uso público. Carreteras, autopistas y aeropuertos. Muy bien, entonces, así como tenemos a Indecopi con temas de protección al consumidor, vamos a tener entidades que para ciertos sectores nos van a ayudar, ¿no? O sea, por ejemplo, si tuviéramos un problema con Plus, recuerden, en el NOR fue comprado por Enel y ahora Enel por Plus. ¿Qué inversión es? China, ya se los había mencionado antes, inversión china, temas energéticos, luz. Si tenemos problemas de luz, ¿a quién recurrimos? A Luz del Sur. ¿A quién recurrimos? ¿De esas entidades que están ahí? ¿Opsitel? No. Temas energéticos. OSINDEMIN. OSINDEMIN. Si tenemos problemas con Win, que es un proveedor de internet, ¿a quién recurrimos? ¿Opsitel? ¿Opsitel? ¿A quién? ¿Opsitel? OSITEL. Bien. Si tenemos problemas en el aeropuerto, OSITRAN, es parte de la infraestructura de transporte. Si tenemos problemas con CEDAPAL, ASUNAS, saneamiento, agua y saneamiento. Entonces tenemos que saber a qué entidad recurrir, porque esta es parte de entidades que nos conocen. Muy bien, vamos entonces con la pregunta número 1. Iniciamos acá adelante. Pregunta número 1. Buen día. 1. Damos lectura y resolver. ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿Qué opinan? La C, correcto, 1C. La 2. Y vamos con la 2 para que despierten a nuestros compañeros. Vamos con la 2. A ver. En una economía abierta se observa un perverso sostenido de consumo primario, impulsado por el crédito mientras que la tasa de ahorro y precios se mantienen estables, debido a los fundamentos de los
los evaluadores ponen las consecuencias técnicas más probables para la inversión productiva a largo plazo. Muy bien, esta es la 2. ¿Cuál será entonces la consecuencia técnica más probable para la inversión productiva a largo plazo? La C. ¿Qué opina el Coliseo Romano? ¿Le mandamos los leones o los salvamos? ¿Están de acuerdo con la C? Sí, muy bien. Un aplauso para los dos compañeros. Para el de 1 y el 2. ¡Aplausos! Vamos con la 3. Mira, los que no aplauden hacen las preguntas, ¿ah? Vamos con la 3. Una familia de clase media alta experimenta un aumento del 50% en su renta disponible. Aplican un análisis de gastos y notan que el porcentaje destinado a la educación de posgrado y seguros de salud prepagados pasó del 10% al 18% de sus ingresos. Simultáneamente, el porcentaje gastado en alquiler de su vivienda se mantuvo en 15%. Este comportamiento confirma. ¿Cuál será su respuesta? Le están comentando ya. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál será la respuesta? La B. ¿Cuál? La B, muy bien, aplausos para usted. El que no aplaude es el que ve la 4. A ver, aplausos para la 4, amigos. Hola. La 4. Ante el auge del comercio electrónico, el Estado peruano promulgó el decreto legislativo número 1729 para modificar el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Una plataforma virtual utiliza patrones oscuros, interfaces diseñadas para engañar al usuario y forzar compras. ¿Cuál es el objetivo principal de esta normativa? ¿Cuál será su respuesta? La C. La C. Muy bien, un fuerte aplauso para el compañero. El que me aplaude la 5. Han aplaudido todos. Una empresa minera vierte relaves en un río que alimenta una central hidroeléctrica, afectando la infraestructura de generación de energía y poniendo en riesgo el suministro eléctrico en un área. ¿Qué organismo es el encargado de supervisar el correcto abastecimiento y regular la seguridad en el sector energía? SUNAS. ¿Cuál? SUNAS. ¿SUNAS? SUNAS. OSINERMIN. ¿Qué? OSINERMIN. ¿De acuerdo? OSINERMIN. Para los que indicaron OSINERMIN, un fuerte aplauso. Muy bien, la 6 por acá. Una computadora de última generación basándose en un catálogo que conocido un utilizador de alto rendimiento. Al recibir el producto, nota que un utilizador es un número de inferior en rendimiento. Según el número que primer sentido del gobierno, que este fundamental ha sido vulnerado digitalmente. ¿Cuál será la respuesta? La C, muy bien, la 6C. La 6C, un fuerte aplauso para nuestra compañera. La 7 también es C, la 8 D de dado, la 9 también es C y la 10 B de bravo. 10 B de bravo. Parece que el que toca es la campanita, conmigo, porque me ha tocado el inicio. Vamos a concluir esta clase acá, nos veo entonces el próximo viernes. Gracias.